Buenos días, chicos. Pueden ir colocando sus nombres en el chat. Igual yo voy a llamar la lista, pero pueden ir colocando su nombre en el chat mientras abro la lista. Veo que ya están la mayoría, así que mientras van colocando su nombre también voy a empezar a llamar la lista y me dicen presente. Vamos a tener un sistema doble de control acá. Romina Adorno. Presente, profe. Rebeca Aldama. Presente. Sonia Aquino. Presente. Canela Audre. Presente. Annalise Austen. Presente. Matías Ábalos. Presente. Renzo Batilana. Presente. Jonathan Benítez. Presente. Lucía Benítez. Presente, profe. Clara Becker. Presente. Camila Cabral. Presente. María Cáceres. Presente, profe. María. Presente. Ok. William Cardoso. Presente. Marian Chamorro. María Belén Chamorro. Presente. Ok. Elías Sicorio. Presente. Ana Colmán. Presente, profe. Romina Cubilla. Presente, profe. Sara Dávalos. Presente, profe. María del Mar. Presente. Matías del Valle. Presente, profe. María Estigarribia. Presente. Álvaro Fernández. Presente. Rebeca Ferreira. Presente. María Flores. Presente. María Paz García. Presente. María Belén García. Presente, profe. María Yelén Garres. Presente. Karen Gil. Presente. Yamila Gómez. Presente, profe. Rolando Win. Presente. Okay. Patricia Ibarra. Presente. Ornella Insfran. Ornella. Dice que estaba sin micrófono, pero escribió en el Ahí chat. ya, ahí visto. Dale, gracias. Ok. Jessica. Presente. Okay. Alejandro Mareco. Presente, profe. Karina. Presente. Rocío Jazmín. Presente, profe. Ok. Brian Ulises. Presente. José Carlos. Presente. Aldo Luis. Aldo Luis Montiel. José Fabricio. Presente. María Alejandra. Presente. Evelyn Pérez. Presente. Ok. Alfredo Fernando. Presente. Gabriela Ramírez. Presente. Vivian. Presente. Ok. Carlos Alexandre. Presente. María Mercedes. Presente. María Belén. Presente. Antonia Manuel. Presente, profe. Guillermo Sebastián. Guillermo Usher. No está todavía. María Belén Velázquez.
Presente. María Belén Salazar. Presente. Ok. Usher Montiel. Lo que no está. Bueno, doctor. ¿Qué tal, doctor Carlos? Hola, buen día. Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Perfecto. Entonces, habilito ya nuestra pantalla. Perfecto. Hoy vamos a hablar de los trastornos ventilatorios restrictivos. Estuvimos hablando la semana pasada de los trastornos ventilatorios obstructivos. Los trastornos ventilatorios obstructivos se caracterizan por una disminución de la ventilación alveolar, sin incremento de la resistencia a las vías aéreas. Es decir, que los bronquios están sanos, funcionan bien y hay un trastorno pulmonar a nivel alveolar, lo cual hace que haya una disminución de la ventilación alveolar. Tengan en cuenta que vamos a hablar ahora de un grupo de enfermedades pulmonares o causas extrapulmonares que comparten un mismo mecanismo fisiopatológico. Y si tendríamos que resumir, tendríamos que decir que básicamente los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares están disminuidos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que disminuye en un trastorno ventilatorio restrictivo? Disminuye la capacidad pulmonar total. Esos 6 litros que habitualmente puede tener una capacidad pulmonar total pueden disminuir a 4 litros, a 3.8. Hay una disminución, lógicamente, de los volúmenes de reserva. Hay una disminución ya en la espirometría dinámica del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Hay una disminución de la FEV1. También hay una capacidad vital forzada disminuida. Y lógicamente, al disminuir el FEV1 y la capacidad vital forzada, el cociente se mantiene más o menos normal. Y vemos que hay una alteración de la difusión a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Entonces, en esta prueba del gas inerte del DLCO, que medía la difusión de los gases a través de la membrana alveolo-capilar, está alterada y esa alteración se debe a una mala distribución del aire inspirado y una mala relación de ventilación-perfusión. Vamos a hablar entonces de la enfermedad intersticial pulmonar. Acá yo quiero hacer una aclaración. Hay varias nomenclaturas. Tradicionalmente siempre se habla de enfermedad intersticial pulmonar. Vamos a ver enseguida qué es el intersticio, pero en estas enfermedades no solamente el intersticio está alterado, sino el epitelio alveolar, el endotelio capilar, la relación ventilación-perfusión. Entonces, hoy día también se habla de una enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos nomenclaturas tengan siempre en la cabeza enfermedad intersticial pulmonar o enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa. Y vamos a ver los cuadros. Bueno, entonces, cuando hablamos de enfermedad intersticial pulmonar, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Qué es el intersticio pulmonar alveolar? Acá el intersticio pulmonar. Como ustedes saben, esta parte es la parte del alveolo, tenemos al epitelio del neumocito tipo 1 que tapiza acá el epitelio alveolar. Sobre el epitelio alveolar hay un líquido, hay una capa de un líquido surfactante que es muy importante para evitar el colapso de los alveolos. Luego tenemos el epitelio alveolar con su correspondiente membrana basal. Del lado capilar tenemos la célula del endotelio capilar, su correspondiente membrana basal, y en el medio hay un espacio, hay una tierra
en la cual es el intersticio alveolar, donde tenemos tejido conectivo, tenemos fibra, tenemos colágeno y muy pocas células normalmente. Entonces, este intersticio alveolar es el espacio entre el epitelio alveolar y el endotelio capilar y también incluye al tejido conectivo que rodea los vasos. Entonces, en esta enfermedad, esta unidad del alveolo, el capilar y el intersticio puede estar afectado por un proceso crónico. Cualquier proceso que afecte la membrana alveolo capilar va a alterar la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, es decir, va a afectar la oxigenación y la ventilación. Entonces, la enfermedad intersticial pulmonar es un grupo heterogéneo, o sea, hablan hasta de 180 enfermedades de la porción inferior del aparato respiratorio. Tienen en común esta enfermedad la presentación clínica, los hallazgos radiológicos y la fisiopatología, el mecanismo por el cual se producen estas enfermedades. Entonces, hay una clasificación que habla de enfermedad intersticial pulmonar en general, enfermedades intersticiales, que están relacionadas con la inhalación de sustancias, de humos, etcétera, que pueden ser ocupacionales o ambientales. Es decir, inhalación de sustancias que podrían ser tóxicas para el pulmón, para el alveolo, para el intersticio, en relación a una tarea de ocupación o a presencia de humos o sustancias inhaladas en el ambiente. Hay muchas colagenopatías o enfermedades del tejido conectivo que afectan al pulmón y producen enfermedad intersticial. Hay muchas infecciones que podrían producir enfermedad intersticial pulmonar. Se ha visto que pacientes que tienen enfermedad intersticial pulmonar suelen tener infecciones a repetición por herpes u otras enfermedades virales. También las infecciones agudas virales pueden descompensar a estos pacientes con enfermedad restrictiva. La utilización de drogas, medicamentos oncológicos como el metotrexato, la bleomicina, etcétera, o la irradiación local también produce enfermedad intersticial pulmonar, las vasculitis en general. Una enfermedad granulomatosa sistémica como la sarcoidosis, que produce granulomas no caseificantes con afectación pulmonar y extrapulmonar, produce una enfermedad intersticial. La inmunosupresión también con cierto tipo de drogas produce enfermedad intersticial. Y cuando ya se descartaron todas estas causas de enfermedad intersticial, existe una patología, una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que a su vez puede tener varias caras, como vamos a ver enseguida. Otra nomenclatura, este es un cuadro del McPhee actual, otra nomenclatura que es la misma cosa, pero finalmente llama enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa, por sus siglas en inglés, en las cuales la neumonía intersticial idiopática es una de ellas con sus diversas caras, como veremos en estas iniciales, o la enfermedad pulmonar difusa de causas conocidas, por ejemplo, una vasculopatía. Acá podemos poner la vasculopatía de la enfermedad del colágeno que se ve en la esclerodermia, artritis reumatoidea, dermatomiositis, polimiositis, medicamentos que producen fibrosis pulmonar e enfermedad intersticial como la miodarona, medicamentos para el cáncer. La enfermedad ocupacional, neumoconiosis. En neumoconiosis tenemos a una cantidad de pacientes que inhalan polvos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, inhalación en los trabajadores de carbón, inhalación de asbestos, inhalación de ciertas sustancias en las cuales se produce una lesión alveolar importante en estos pacientes que trabajan. Acá están los trabajadores de la mina de carbón, están los trabajadores de cultivo de algodón o vicinosis, trabajadores de cultivo de caña o bagazosis, y así sucesivamente, o finalmente ambiental no ocupacional como es la asbestosis. El asbesto es una sustancia que se usa muchísimo en aislantes, se usó mucho en paredes, techo, etcétera. Se han tenido que destruir y aislar y desocupar muchos edificios porque tenían esta sustancia que era tóxica para el pulmón. Y el ejemplo más clásico es el
el edificio de la Unión Europea que se encontraba en Bruselas, que tuvo que ser totalmente abandonado porque había asbesto y producía enfermedad pulmonar intersticial. Hay causas granulomatosas como la sarcoidosis o neumonías por hipersensibilidad que pueden producir enfermedad intersticial. Hay otras formas también en la cual hay una proliferación de músculo liso y en el intersticio produce la enfermedad LAM. Existe una patología de neumonía eosinofílica o la histiocytosis de célula de Langerhans. Acá vamos a hablar básicamente de la neumonía intersticial idiopática, vamos a ver sus características y comparte con las demás la misma fisiopatología. Estas iniciales que ustedes ven acá es la fibrosis pulmonar idiopática que puede tener otras caras. En algunos casos se llama neumonía intersticial difusa, enfermedad pulmonar intersticial relacionada con bronquiolitis, neumonía idiopática aguda, neumonía organizativa, neumonía intersticial inespecífica, neumonía intersticial linfocítica. Son todas neumonías intersticiales idiopáticas con ciertas características histopatológicas especiales. Bueno, la enfermedad intersticial entonces afecta a las estructuras más distales del pulmón, afecta a las estructuras alveolo-intersticiales, produce un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar. En muchos casos eso lleva a una fibrosis pulmonar progresiva, irreversible y crónica, lo cual va a producir un trastorno de la ventilación, un trastorno para la ventilación. Los pulmones son pequeñitos, son rígidos, son poco distensibles y con trastornos de la difusión importante, es decir, van a producir hipoxemia. Acá vemos una tomografía de tórax y ustedes empiezan a ver todas estas imágenes como en panal de abeja, que son difusas, son bilaterales, se encuentran en bases, campos medios, vértices. En algunos casos tienen este aspecto, inclusive tiene un aspecto así como un infiltrado difuso alveolar y un aspecto como en panal de abeja, ¿sí? Entonces, esta es una tomografía típica de un paciente con enfermedad intersticial pulmonar. Acá ven una placa de tórax normal con los pulmones bien aireados, de color más o menos negro, y vemos una placa que está totalmente infiltrada en una fibrosis pulmonar idiopática. Fíjense zonas donde hay zonas un poco distendidas y una trabécula, un espacio intersticial ocupado y englosado, lo cual da este aspecto en muchos casos de panal de abeja. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de la fibrosis pulmonar? Porque el evento final es la fibrosis pulmonar en todos los pacientes. Generalmente pueden haber estímulos exógenos y endógenos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos estímulos exógenos? La presencia de polvo, humo, humos de cualquier tipo, humo de cigarrillos o cualquier trastorno autoinmunitario, la ingestión de medicamentos, infecciones repetidas, radiación y otras enfermedades que producen estímulos exógenos y endógenos que inicialmente producen una lesión pulmonar microscópica. Acá quiero insistir. Acá las lesiones suelen ser microlesiones repetitivas a nivel del alveolo. Recuerden, microlesiones repetitivas a nivel del alveolo. ¿Y a quién básicamente afectan estas lesiones, estas lesiones a repetición, estas microlesiones? Afectan básicamente al neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 es la víctima finalmente de todos estos estímulos, de estas lesiones, y este neumocito se activa y se activan ciertas situaciones que vamos a ver enseguida. Entonces, lesión y microlesión a repetición, acá en el eje, la piedra angular es el neumocito tipo 2 y se produce una lesión pulmonar microscópica. Entonces, este alveolo
pulmonar tapizada por neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, una membrana basal que se rompe y hay una cantidad de líquido que se extravasa del espacio intersticial al alveolo. Entonces, acá tenemos dos posibilidades. Si no hay enfermedad, luego de la lesión hay una reparación normal con muerte celular y apoptosis normal y hay una homeostasis pulmonar. Pero cuando la cicatrización de la herida es anormal, es anómala, es que aparece la fibrosis pulmonar. ¿Por qué puede producir una cicatrización anómala? Ya sea porque existe predisposición genética o porque hay trastornos autoinmunitarios o porque la toxicidad de los elementos exógenos es muy importante. En la predisposición genética se hablan de genes que tienen que ver con la reparación de los telómeros. Muchos de esos genes encargados de la reparación de los telómeros están alterados y los telómeros se van acortando. Y son todas enfermedades que van a predisponer a la fibrosis pulmonar. Bueno, vamos a analizar entonces por parte cómo se produce la enfermedad intersticial difusa del pulmón. Tenemos 4 escenarios: daño y activación del epitelio, migración y proliferación de fibroblastos, angiogénesis y fibrosis y alteración en la reepitelialización. Entonces, vemos acá el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, microlesiones a repetición, y este neumocito tipo 2 se activa, ¿ok? Este neumocito tipo 2 se activa y prolifera, la membrana basal se rompe, hay trasvasación de sustancias, líquido y proteína del intersticio hacia el espacio alveolar, y acá el neumocito empieza a secretar varias sustancias que son profibroblásticas, es decir, que van a hacer que estos fibroblastos que están inactivos, que están en el intersticio, se transformen en unas células un poco más gorditas que se llaman células miofibroblásticas, que tienen actividad contráctil y que van a favorecer la fibrosis. Estas sustancias profibroblásticas son el factor derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante tipo beta, TNF-alfa, el factor de crecimiento del tejido conectivo, etcétera, todo lo cual hace de que haya esta transformación fibroblástica. Hay destrucción de la membrana basal y se empiezan a formar y acumular estos fibroblastos. En este punto hay que decir que se secretan sustancias quimiotácticas que también van a hacer que se migren células inflamatorias al intersticio y a la cavidad, al alveolo, ¿verdad? Entonces se empieza a producir una angiogénesis con formación de foco de miofibroblasto. Y finalmente viene una reparación anómala. ¿Qué pasa con este neumocito tipo 2? Una vez que está activado, está alterado y las órdenes de apoptosis que le vienen no son respetadas y ellos van proliferando y van ocupando, digamos, primero se denuda este alveolo y posteriormente hay una cantidad de neumocitos tipo 2 que siguen activos y que no le hacen caso a los signos a la señalización de apoptosis. ¿Ok? Entonces, hay una fibrosis finalmente en el espacio, en el intersticio, hay fibrosis, hay angiogénesis, hay trombosis capilar, resultado engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Entonces afecta a varias partes, a la pared alveolar, a las estructuras intersticiales y a la matriz acelular del intersticio donde tenemos colágeno, tenemos fibronectina y fibras que sostienen el endotelio. Entonces, repasamos lesión del epitelio, exposición de la membrana basal porque hay ruptura de la membrana basal, ¿verdad? Y acá vemos varias sustancias que van a estimular la migración de células inflamatorias, como los leucotrienos, interleuquina 8, factor C5 y la interleuquina 1. Entonces, acá vemos cuáles son las sustancias profibroblásticas que se secretan
factor de crecimiento tipo beta, factor de crecimiento de insulina light, factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento del tejido conectivo. Haciendo un repaso desde el inicio, entonces vemos que hay primero lesión tisular, activación y cambio en la permeabilidad del endotelio, trombosis, trombolisis, activación de la cascada de coagulación, lesión y activación epitelial, flujo de agua, de proteína y sustancia y proliferación en el alveolo. Hay una lesión, remodelado y fibrosis tisular que es totalmente anómala con una perpetuación de la inflamación. Hay una mala resolución de la trombosis intersticial y proliferación de fibroblastos que se transforman en miofibroblastos con depósito de sustancia en la matriz. El último fenómeno es el fenómeno de proliferación y repoblación epitelial para tratar de sanar la herida. Acá entonces vemos un alveolo con un intersticio normal, bastante delgadito, con todas las estructuras, ¿ok? Acá se ven los capilares, el alveolo. Este es un alveolo normal y acá vemos un alveolo que tiene ya una luz cada vez más pequeñita con un intersticio totalmente engrosado, fibrosado, con presencia en algunos casos de células inflamatorias y microtrombosis. Fíjense que en la fibrosis pulmonar, en la enfermedad fibrótica pulmonar, hay una alteración de la ventilación perfusión, hay zonas muy mal aireadas con cierto grado de perfusión, pero también puede haber trombosis capilar. Si tenemos que resumir entonces la enfermedad en la fibrosis pulmonar idiopática, hay microrelesión repetitiva epitelial alveolar, recordar neumocito tipo 2, hay activación de miofibroblastos y hay una reparación fallida, lo cual lleva a la fibrosis. ¿Cuáles son las consecuencias entonces fisiopatológicas? Son dos. Uno, alteración de la función ventilatoria y dos, alteración de la difusión y transporte de gases. Entonces son pulmones, como dijimos, que son pequeñitos, con volúmenes pequeños, capacidades pulmonares bajas. Son pulmones que son poco distensibles porque la retracción elástica está muy aumentada. Es como cuando tratamos de inflar un globito, un globo que está hecho de un plástico muy duro. Cuesta mucho inflar. Entonces hay una restricción respiratoria, disminuye la distensibilidad pulmonar. ¿Por qué? Por el aumento del grosor de la pared alveolar, inflamación y fibrosis. Entonces hay alteración de la función ventilatoria. Fíjense, esta es la espirometría de una persona, un paciente normal, con un buen volumen, con una buena capacidad pulmonar total, con una capacidad vital normal, volúmenes corrientes normales, capacidad residual funcional normal y volumen residual normal. Y vemos acá, en paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, vemos que la capacidad pulmonar total está disminuida, la capacidad vital está disminuida, la capacidad residual funcional está disminuida, el volumen de reserva está disminuido. Y una cosa, el volumen corriente, que suele ser 500 a 600 mililitros, también está disminuido y baja a 300 o 400. ¿Sí? Entonces, como el volumen minuto respiratorio es igual a frecuencia respiratoria y volumen tidal o volumen corriente, y el volumen minuto sirve para mantener una buena ventilación alveolar, si esto es 6 litros, esto es 12 por 500, que me va a dar 6 litros o 6.000 ml, al disminuir el volumen corriente, el volumen tidal, para mantener un buen volumen minuto, que hace el paciente, aumenta su frecuencia respiratoria y se vuelve polipneico. En vez de respirar 12 por minuto, respira 18 a 20 por minuto con un volumen corriente chiquitito. Entonces, los volúmenes pulmonares están disminuidos, la capacidad pulmonar total, el volumen residual, la capacidad vital forzada y la capacidad de reserva expiratoria están disminuidos. En la espirometría dinámica, esta es una espirometría normal,
con un volumen inspiratorio, un volumen expiratorio. Acá vemos que el volumen inspiratorio está disminuido en el paciente con trastorno restrictivo y el volumen expiratorio forzado también está disminuido. Entonces, este paciente con trastorno restrictivo va a tener capacidad vital forzada disminuida, volumen expiratorio forzado 1 va a tener disminuida si hay obstrucción bronquial o va a ser más o menos normal. Y si estos dos están disminuidos, entonces la relación FEV1, FBC se va a mantener normal. Lógicamente, la curva flujo-volumen va a ser más o menos similar a la normal, pero disminuida en tamaño. Y la alteración de la difusión de gases porque la membrana está engrosada y está totalmente fibrótica. Como el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico difunde más que el oxígeno, ese engrosamiento y la fibrosis de la membrana alveolo capilar, la primera alteración que se va a encontrar es la hipoxemia, porque el gas, el oxígeno, no puede difundir adecuadamente. Entonces el centro respiratorio estimula a una hiperventilación y la CO2 inicialmente puede estar baja o normal y ya en los pacientes muy graves, muy avanzados, puede haber hipercapnia. La hipoxemia también se da por una alteración de la ventilación-perfusión con una relación ventilación-perfusión inferior a 1. Entonces, hipoxemia e hipocapnia en el paciente con trastorno ventilatorio restrictivo. Estos son los valores normales de la gasometría, recuerden, para los casos clínicos que vamos a ver enseguida. Acá vemos un cuadro, este es un cuadro de fisiología. Nosotros vemos, este es el tiempo que tardan los hematíes en atravesar la membrana alveolo capilar. Tardan más o menos unos 0.75 segundos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la oxigenación en situación fisiológica, acá ven la PO2 de 40, sangre del extremo venoso del capilar, cómo se va oxigenando la sangre a medida que los glóbulos rojos pasan a través del capilar en contacto con el alveolo. ¿Ok? Se va oxigenando hasta tener una buena oxigenación. Fíjense que la oxigenación se produce siempre hasta en el primer tercio del tiempo que tarda el tránsito de los glóbulos rojos en el capilar pulmonar, ¿sí? Inclusive, si la persona está haciendo ejercicio, esto ya se produce en el primer tercio. Si el ejercicio es muy intenso, esto puede subir hasta acá, pero en los ejercicios más intensos, entonces la oxigenación es adecuada y esto por eso se llama factor de seguridad, nos permite a nosotros hacer ejercicio. Bueno, esta es la curva normal. Esto que está abajo es la curva de un paciente con fibrosis pulmonar que tiene una membrana alveolar engrosada. ¿Qué quiere decir eso? Que la PO2 va aumentando muy lentamente y tarda mucho tiempo en pasar, en oxigenar adecuadamente a los glóbulos rojos. Teniendo una PO2 normal, si el paciente hace ejercicio, esta PO2 inclusive va a bajar más y va a tardar más tiempo. Entonces, esto explica por qué el paciente con trastorno restrictivo, fibrosis pulmonar, en reposo inicialmente no tiene hipoxemia, pero una vez que hace ejercicio sí podría tener hipoxemia importante. Ok, entonces, ¿qué tiene este paciente? Este paciente va a presentar disnea progresiva, es decir, no tiene inicialmente disnea en reposo, tiene disnea al ejercicio intenso y luego de disnea al ejercicio moderado. Tiene tos seca no productiva, tiene intolerancia al esfuerzo y puede presentar al examen físico ruidos respiratorios anormales por distensión con presencia de secreción o sustancia a nivel alveolar. Bueno, vamos a presentar nuestro primer caso clínico. Es un paciente de 50 años, femenino, que consulta por disnea de esfuerzo, tos seca no productiva. Hace 3 meses la disnea era a grandes esfuerzos, por ejemplo, subir escaleras, caminar de 2 cuadras. Ella reposaba y se sentía mejor.
Sin embargo, hace 2 semanas a pequeños esfuerzos ya aparece la disnea al caminar media cuadra. Ella reposa y pasa la dificultad respiratoria, se agrega tos seca no productiva. En la gasometría tiene un pH 7.52, PO2 aire ambiente a 70 milímetros de mercurio, PCO2 de 28, bicarbonato 30 y satura 96%. En la prueba de difusión pulmonar, la DLCO está disminuida. Es una técnica que mide la difusión del monóxido de carbono, con lo cual se mide la difusión de oxígeno también. Y el paciente que tendría que tener 23 tiene tan solo una difusión de gases de 10 mililitros minuto por cada milímetro de mercurio de cambio de la presión. En su tomografía tórax tiene una fibrosis pulmonar y se le hace una espirometría estática y dinámica. Estos son los valores normales. Entonces vemos que la PO2 está disminuida y vemos que la PCO2 también está disminuida y que el pH está aumentado. Esta es la tomografía del paciente. Infiltrados, ven como un reticulado pequeño, importante, con área de sobredistensión, ¿ok? Bilateral difuso. Esta es la espirometría, donde se ve que mantiene más o menos las curvas, pero con unos volúmenes disminuidos. Este paciente presentó una capacidad pulmonar disminuida, 61%, capacidad vital forzada de 60% y una disminución del volumen de reserva de 80%. Entonces, recordar, estos son los datos normales de una espirometría dinámica. Y acá tenemos la identificación de un paciente con espirometría forzada, 60 años, 59 kilos, 1,64 de altura, y vemos los valores de este paciente. Su capacidad vital forzada, que tendría que ser 3.5, es 2.13, lo cual le da 59% de lo predicho. 1.09, lo cual le da un 38%, muy disminuido, y una relación FEV1-FBC de 51. En este caso, el paciente tiene una disminución de la capacidad vital forzada, es menos de 80, tiene una disminución del FEV1 muy disminuido y su relación FEV1 está disminuida, entonces sería un paciente con un trastorno restrictivo, pero que tiene un componente obstructivo también. Bueno, entonces ven los valores de la FBC, valores de la FEV1 y los valores disminuidos también de la FEF 2575. Bueno, si resumimos entonces, el paciente presenta disnea progresiva, tos seca, pH 7.52, PO2 70, PCO2 28, bicarbonato 30 y satura 96. Patrón restrictivo, porque su FBC está disminuido, FB1 también. En este caso, no la anterior, pero en este caso de la paciente, el FEV1-FBC, en los pacientes con trastornos restrictivos puros, la FEV1-FBC suele ser normal. ¿Qué llama la atención en la gasometría de este paciente? La hipoxemia, la hipocapnia, es decir, el paciente hiperventila, su frecuencia respiratoria es de 20, 24, tiene una alcalosis respiratoria y aumento de bicarbonato para tratar de compensar. Y esta es su radiografía con signos de fibrosis pulmonar bilateral y difusa. Típica enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa. Bueno. Acá entramos las preguntas, entonces, doctora Fabiana, si podemos ver quién nos puede ayudar. Sí,
Les recuerdo que si no contestan cuando se les llama, van a llevar ausente porque forma parte de la práctica. A ver, Aldama Rebeca. Fíjense que yo le voy a ir diciendo, acá vamos a ir preguntando algunas cosas, pero después cuando presentemos caso clínico, ya vamos a hacer un resumen. Es decir, el paciente puede tener un trastorno obstructivo o restrictivo, ¿sí? Vamos a hacer un combo ya con las preguntas. Bueno, Rebeca. Aldama Rebeca. Hola, profe. Hola. Sí, ¿qué se mide en una espirometría estática y qué se mide en una espirometría dinámica? Una espirometría estática se hace generalmente en laboratorios muy específicos de investigación en seres humanos y animales, y una espirometría dinámica se hace también, más bien ya en un consultorio clínico, ¿verdad? ¿Y qué medimos en cada uno? A ver, ahí te pongo uno y después te pongo el otro. El volumen no sería, profe. ¿Perdón? El volumen no sería. ¿Qué volúmenes? A ver, yo te voy a ayudar. Esta es la estática, ¿sí? ¿Qué mide acá una espirometría estática? ¿Te acuerdas lo que querían decir estas iniciales? Tienen que recordar fisiología para poder entender fisiopatología, ¿sí? Hay que agarrar el libro de Guyton y repasar un poquitito de esto, ¿sí? A ver, Matías Ábalos, ayúdale un poco a tu compañera. Matías. Hola, profe. Sí, Matías. ¿Qué mide la espirometría estática? La estática no mediría los volúmenes y las capacidades. Excelente, muy buena respuesta inicial. Mide los volúmenes y las capacidades. Y muchas veces las capacidades son suma de volúmenes. Muy buen concepto inicial. ¿Te acordás de algunos volúmenes, algunas capacidades? Decime así alguno que te acuerdes, nomás yo te voy a ir mostrando, ¿sí? ¿Algún volumen que te Eh, acuerdes? volumen residual Volumen residual. Bueno, ¿el qué es el volumen residual? El concepto, ¿te acordás? sería el volumen de aire que queda cuando Exacto. se respira, o sea que cuando se respira normalmente se deja de respirar, entonces queda un volumen de aire. El que queda, el volumen residual puro, es el que queda después de una aspiración forzada. Es este chiquitito amarillo que está acá, que vos sacas todo el aire del pulmón, pero siempre queda algo. Ese es el volumen residual. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. ¿Te acordás lo que era el volumen tidal? ¿O volumen corriente? Eh, El volumen corriente o volumen tidal, que acá está naranja, es la cantidad de aire que entra y sale en el pulmón con cada inspiración y expiración, ¿sí? 500 entra, 500 sale, 500 entra, 500 sale, ¿sí? Ese es el volumen tidal. ¿Ok? A ver, sí, pues. última pregunta. ¿Y el volumen de reserva inspiratoria qué es? La expiratoria o la inspiratoria, perdón. Inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria. Y no sería el volumen que se puede inspirar eh, luego de una inspiración normal, sería. Claro, pero es una inspiración profunda, Sí, ¿ok? o sea que sería cuando se respira a Inspira, la máxima. claro.
Yo voy respirando normalmente y de repente inspiro profundamente, ese es el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ¿verdad? Nosotros vemos que acá vamos a ver que tiene un nombre. El volumen de reserva inspiratoria más el volumen tidal es la capacidad inspiratoria. ¿Sí? Ok, está bien. Y última pregunta, ¿y qué mide entonces la espirometría dinámica? ¿Qué son estas siglas acá? FBC, FEB1 y este cociente FB1, FBC. ¿Te acuerdas? FBC no sería la capacidad vital forzada. Sí. ¿Y en una espirometría cómo se consigue eso? En la espirometría dinámica, ¿me preguntas? Sí, sí. O sea, ¿qué le pedís al paciente que haga? Yo tengo el espirómetro que tiene una boquilla y ¿qué le pido al paciente que haga? Sería que expire profundamente, o sea que la en su máxima capacidad. Claro. Sí. Generalmente se le pide que respire hondo y que vaya expirando lo más que pueda la mayor cantidad de tiempo. Capacidad vital forzada. ¿Y el FB1? Creo que era el volumen de aire que se expira en el primer segundo. Claro, excelente. Y después el cociente, ya vamos a repasar, FB1, FBC, un cociente que tiene un porcentaje acá normal de 75. Gracias, Matías. Ok, excelente. Bueno, ¿alguien para analizar esta espirometría? Clara Becker. ¿Clara? Hola, presente. Sí, Clara. Acá tengo una espirometría de una persona de 60 años. Tiene una FBC de 2.13 para 3.5, 59%. FEB1, 1.09 para 2.82, 38%. Y una FEB1, FBC de 51%. ¿Qué patrón te parece que tiene este paciente? Sería un patrón obstructivo, puede ser. Ok, exacto. O sea, tiene un FBC disminuido, tiene un Sí, FEB1 muy disminuido y el cociente disminuido. Sería este del medio, ¿verdad? Acá, así es. obstructivo. Acá y acá. Perfecto. Está muy bien. Muchas gracias. A vos, profe. Bueno, dale. Acá tengo otra espirometría. Otro estudiante. William Cardoso. William. Hola, presente. Hola, William. Mira, acá tengo un paciente. Este es un paciente joven. Tiene unos 74, 82 kilos. Y su FBC, atende William, este paciente hizo varias pruebas. Hizo una primera prueba, una segunda, una tercera, y la máquina eligió su mejor resultado, que es este primero que está acá. Te voy a leer. Él hizo una FBC de 5.5 para un valor de 5.3. Él hizo una FB1 de 4.9 para 4.59 e hizo una FEB1 FBC de 0.9 hizo él y su requerido es 0.85. ¿Qué tiene este paciente o esta persona? Acá está su espirometría, flujo, y acá está su volumen tiempo. ¿Qué tiene? Sus resultados no están bien. Claro. Este es cualquiera de ustedes, no de nosotros, Sí. ustedes los jóvenes, ¿verdad? En donde exactamente tiene una buenísima espirometría dinámica, tiene buenísimos pulmones, no tiene trastorno obstructivo porque tiene más de 80% de su FBC, tiene más de 80% de su FEB1 y tiene su índice TIFENOT más de 75-80%. Excelente, William. Gracias. Dale, profe. Bueno, acá tengo otro caso clínico.
Ana Colmán. Ana. Hola, profe. Hola, Ana. Mira, acá tu paciente femenino, 44 años. Portadora de artritis reumatoidea, es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones con deformidades y puede tener una afectación extraarticular con afectación pulmonar, ¿verdad? Presenta disnea de esfuerzo, tos seca, no productiva, su presión parcial de oxígeno de 60 y su PCO de 35. Se le hizo una espirometría y tiene volúmenes de reserva pulmonar disminuido, capacidad pulmonar total disminuida, y esta paciente te parece que presenta trastorno pulmonar restrictivo, hipoxemia, hipercapnia. A y B son correctas, es decir, trastorno pulmonar restrictivo más hipoxemia, o E, todas son correctas. Para mí que es solo A y B son correctas. Para vos es A y B son correctas. Muy bien. ¿Y cuál sería su patrón espirométrico? Este patrón, perdón, que ella tiene. ¿Qué patrón tiene? Podría ser restrictivo. Claro. Tiene un patrón restrictivo. Fíjate, esta es su espirometría. ¿Sí? Tiene la forma de una espirometría más o menos normal, pero con volúmenes disminuidos. Esto verde es lo normal, ¿verdad? Y ella tiene patrón restrictivo y es lo que se ve en la artritis reumatoidea, la afectación pulmonar con fibrosis pulmonar progresiva, ¿sí? Ok, excelente. Muchas gracias. Gracias, profe. Acá tenemos otro caso clínico. A ver, Matías del Valle. Matías del Valle. Sí, profe. Hola, Matías, tu paciente tiene 70 años, fumador crónico, tiene tos y expectoración a la mañana. Tiene catarrito a la mañana, blanquecino amarillento. Presentaría los siguientes valores espirométricos. Este paciente, ¿qué valor espirométrico tendría? A, disminución de FEV1 y de la relación FEV1-FVC. B, disminución del volumen residual. C, disminución de la FVC. Solo A y C son correctas y todas son correctas. Solo A y C, profe. ¿Cuál? A y C. B y C. ¿Te No, A parece y que el C. paciente... A y C. Ok. Bueno, A y C son correctas. Perfecto. ¿Y qué patrón tiene este paciente para vos? En patrón obstructivo, profe. Genial. Muy bien ahí. ¿Y qué te parece que tiene como enfermedad? 70 años, fumador crónico con un catarrito a la mañana. EPOC no puede ser. Genial, muy bien, tiene POC. ¿Y dentro de POC qué tiene? ¿Bronquitis crónica o enfisema? En enfisema no es. Y dice fumador crónico, tos con expectoración. Es más de una bronquitis crónica. ¿Ok? ¿Te acordás de esta placa? Ah, sí, Paciente con profe, por la expectoración. bronquitis. Claro. El enfisematoso inicialmente no tiene tanta expectoración. ¿Ok? ¿Está? Y entonces esta es la espirometría de tu paciente con un trastorno obstructivo. Y fíjate qué linda esta placa, William. Este es el paciente con bronquitis crónica y este es el paciente con fibrosis pulmonar con trastorno restrictivo. ¿Sí? Acuérdense la espirometría del EPOC con bronquitis crónica y la espirometría de una fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa. Ok, gracias, William. Bueno, excelente, muy bien. Me gustó mucho el desempeño. Quiere decir que estamos más o menos haciendo bien las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Con respecto a la parte respiratoria, la espirometría o
la patología en sí de hoy o de la parte respiratoria. Bueno, yo les quiero decir una última cosita. Con respecto al tabaquismo, que el humo del cigarrillo que produce enfermedad de bronquitis, enfermedad de EPOC, enfisema pulmonar, también me gustaría hablar un poquito, dos palabritas, porque ustedes son jóvenes, con respecto al uso del vapeador. El uso del vapeador produce una inhalación de humo, en algunos casos puede tener nicotina y muchas otras sustancias, muchísimas sustancias, ¿verdad? Y se han visto en los Estados Unidos un brote de enfermedades pulmonares agudas, que algunas de ellas se cronificaron inclusive. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno inhala el aire, el humo del vapeador, está inhalando muchas sustancias, ¿verdad? ¿Qué pasó? Muchos de estos chicos hicieron problemas pulmonares agudos e inclusive crónicos. Se internaron en cantidad en los hospitales, en la unidad de terapia intensiva. Al principio, muchos de ellos no contaron que utilizaban vapeadores, otros sí, después al final empezaron a contar y descubrieron que se producían daños pulmonares. Se pueden producir daños pulmonares agudos con enfermedades intersticiales, inclusive con el tiempo, con trastornos restrictivos, y se producen enfermedades pulmonares con varios patrones, 5 de ellos, ¿verdad? Y nada más que para terminar, les cuento una anécdota. Ustedes conocen mejor que yo este tema del vapeador y tienen como unas cápsulas que son como unos recambios. Muchas de esas cápsulas fueron adulteradas y fueron puestos ciertas sustancias que contenían grasa, contenían lípidos, ¿ok? Entonces las personas inhalaban grasa, eran sustancias adulteradas y entonces hacían una neumonía que se llama neumonía lipoidea o neumonía lipídica, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con la utilización de ese tipo de artefactos. Como toda sustancia que se inhala puede producir daños pulmonares con el tiempo. Es nada más que una recomendación. Ustedes que son estudiantes de medicina y médicos dentro de muy poquito, tienen que ir conociendo todas estas patologías. Muchas gracias. Así mismo es, y muchos jóvenes veo que dicen que usan el vapeador en reemplazo para tratar de dejar el tabaquismo y eso no es un concepto correcto tampoco, porque piensa que con el vapeador no van a tener los problemas que da con el tabaquismo y en realidad con las investigaciones actuales sí. Por eso los neumólogos la mayoría luego no nos recomiendan cambiar de hábito, sino hay un sistema de dejar el hábito de fumar en forma escalonada, ¿verdad? Exacto. Asimismo, la recomendación es tratar de dejar el cigarrillo el vapeador, el neumoncito tipo 2 les va a agradecer. Así. Súper, Gracias, excelente. doctor. Excelente la clase. Muy bien, chicos. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Chao, chao.